5 de la tarde, 9 minutos. Me acompaña a esta hora Manuel Jauregui. Manuel, para hablar de una de las noticias de los casos judiciales, de hecho que es noticia a esta hora. Los papás de Jaime Esteban Moreno, el joven que mataron a golpes tras salir de un bar en Bogotá, aseguran que sus asesinos están a un paso de volver a la calle por ineficiencia de la justicia, por vencimiento de términos puntualmente. Con ellos habló Nicole Buitrago, pero antes de escuchar su testimonio, les tenemos por supuesto la actualización sobre el proceso y la razón de ser de esas advertencias, Manuel. Así es, Alejandra, buenas tardes para usted. Recordemos que este homicidio se dio el pasado 30 de octubre del 2025, eso fue en la noche de Halloween, cuando Juan Esteban Moreno Jaramillo, él de 20 años de edad en ese momento, pues salía de rumba de uno de los sectores tan populares ahí en el sector de Chapinero, Alejandra. Sobre las 3 de la mañana ya del 31 de octubre, esto quedó en cámaras de seguridad, se ve cuando se registra una primera confrontación, hay ahí como... lo que estamos viendo, lo que veíamos la primera confrontación. Okay. Y dentro de ese establecimiento, donde se dio la primera confrontación, después se da cuenta que sobre las 3:25 de la mañana hay una agresión muy fuerte, que era lo que estamos mirando ahorita. Ahí en esa agresión que se da en una zona, una cuadra un poco más abajo de la Caracas. Él estaba en Before Club, recordemos en ese momento. Es pues donde este señalado, porque todavía no hay nada concreto, atacante, pues le da una patada a tal punto a este joven que, según la necropsia hecha por medicina pues legal, le propina pues el golpe y da la muerte certera a este muchacho. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Y cuál es la pelea puntualmente de los padres de este joven que han estado muy abanderados del caso, Alejandra? Y es que temen que por vencimiento de términos los señalados, que en estos momentos están capturados, después de todo pues el proceso judicial, la legalización, la imputación, pues ahora ellos puedan perder un caso tan importante para esta familia, pues en medio de todo lo que ha significado el proceso judicial. Nicole Buitrago habló con la familia, habló con sus papás, un momento bastante cruel, bastante crudo, sobre todo porque estamos hablando desde apenas, ¿qué? 7 meses más o menos, sí, Alejandra, de la situación, y pues el tema se pone de nuevo en la baraja de los medios de comunicación, temiendo la familia que se venzan los términos y estos señalados asesinos queden en libertad. Esta fue la conversación. Para nosotros pues siempre va a ser una fortuna poder contar con el testimonio de ustedes, poder hablar y darle seguimiento a este caso. Han pasado ya varios procesos de forma interna por parte de la defensa que hoy representa a la familia Moreno, pero también por parte de las autoridades de la Fiscalía. Queremos entender un poco el contexto, en qué va el caso, qué ha pasado en este 2026 respecto a esa audiencia preparatoria para poder determinar el futuro del proceso. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que nos das. Sí, lamentablemente mi hijo va a cumplir 7 meses de haber sido asesinado. Un crimen que realmente todo el país presenció a través de los videos que se hicieron virales. Un crimen atroz, absolutamente doloroso. Fue una barbarie total. Mi hijo fue asesinado a golpes, brutalmente, por 2 autores materiales, los cuales se encuentran a la fecha privados de la libertad. Pues en el proceso legal estamos en este momento pidiendo celeridad por parte del juez de conocimiento para que se pueda iniciar, se pueda instaurar el juicio antes del 20 de junio. ¿Por qué esto? Porque hay vencimiento de términos. Significa que pueden acceder a tener pues salida, pueden tener libertad, y pues estamos no solamente tratando de sobrevivir a este dolor que ha sido devastador para nosotros, y en espera que la justicia opere, que la justicia intervenga. Durante estos meses se ha adelantado pues todas las gestiones por parte de la Fiscalía, la Policía, Medicina Legal, todas las entidades han cumplido con todo este proceso, pero desafortunadamente en el mes de abril tuvimos un traslado del proceso a otro juzgado, a un juzgado de descongestión penal,
que pues paradójicamente nos ha retrasado porque no se han podido realizar las 2 audiencias agendadas por este juzgado por temas pues, de compromisos del juez, de capacitación electoral. Bueno, ha pasado eso y pues los tiempos son muy apretados. Y Nicole, todo el proceso se ha llevado, ha tenido los pasos que tiene que tener y los tiempos pues empiezan a correr a partir de el escrito de acusación. Pero paradójicamente el juzgado de descongestión, al no poder atender las audiencias que ha citado y ha aplazado 2 veces las audiencias, pues está acortando los tiempos para poder lograr instaurar el juicio antes de que se venzan los términos para que ellos queden en libertad. Y ya, pues, uno de los asesinos, él escapó, la persecución que le hizo la fiscalía y la policía lo hizo entregarse en Cartagena. El otro asesino, pues, fue cogido en flagrancia. Pero, o sea, donde lleguen a quedar en libertad, pues, la inoperancia de la justicia hace que no se pueda hacer justicia, porque tenemos todas las pruebas, el país vio lo que sucedió. Y no es posible que por un juez de conocimiento que no ha podido adelantar unas audiencias, este proceso vaya a quedar en la impunidad, porque de nada nos sirve a nosotros una, una sentencia ejemplarizante si los que tienen que pagarla no están para responder por ella. Y ya tenemos el caso de Clayder Marford, la mujer, la determinadora, que no ha sido posible encontrarla. Y entonces, pues, ¿a qué nos atenemos donde llegue a darse este vencimiento de términos? ¿Qué debería pasar de aquí al 20 de junio, que es prácticamente el último plazo para presentar esa audiencia preparatoria? ¿Y qué razón les ha dado de la justicia el juez frente al aplazamiento repetitivo de estas oportunidades para poder encontrarse de cara a este juicio? Mira, es muy concreto. La audiencia preparatoria, lo que se necesita es que el juez de conocimiento decrete las pruebas para que se pueda iniciar un juicio con estas pruebas reconocidas legalmente. Eso es el paso que hace falta. Entonces, esta audiencia se llama preparatoria y luego de tenerla se puede instaurar el juicio. Y todo lo que necesitamos es que una persona, el juez, actúe. Porque nosotros veníamos en el juzgado 45 y los tiempos venían dándose con fluidez, se estaban citando una audiencia cada 25 días, cada mes, y se estaban cumpliendo los procedimientos. Pero al darse el traslado en el 22 de abril por parte de la Judicatura hacia un juzgado de descongestión, paradójicamente para este proceso, el juzgado de descongestión entra a congestionar nuestro proceso y a estancarlo. La audiencia que estaba citada para el 28 de abril se suspendió porque pues el juez estaba nombrado el 22 de abril y pues efectivamente no había tenido conocimiento del proceso. Y la audiencia que estaba citada para ayer, 19 de mayo, se aplaza porque el juez está en capacitación electoral. Entonces, lo que más nos preocupa es qué va a pasar. Citaron a una audiencia el 9 de junio, pero pues vamos a estar posterior a el proceso electoral, van a estar los jueces en escrutinio y entonces nos asusta que vaya a haber otro aplazamiento y que en una audiencia no salga toda la preparatoria y no puedan instaurar el juicio en la otra audiencia que está citada para el 23 de junio. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita un juez que actúe y que logre sacar 2 audiencias de aquí al 20 de junio del próximo mes. ¿Cómo han sido estos últimos meses? ¿Cómo explicarle a la gente lo que hoy representa que el proceso judicial realmente se lleve a cabo? Mira, no hay palabras para describir el profundo dolor que nos ha dejado este crimen. Jaime Esteban fue una persona extraordinaria, estudiante de ingeniería de sistemas, ajedrecista, absolutamente tranquilo, conciliador. Y esto no hay cómo manifestar, cómo expresar lo que significa esta manera tan violenta como fue acribillado, porque mi hijo fue perseguido y acribillado para asesinarlo. Él tuvo dos agresiones. La primera
al frente del Oxxo y más adelante es acribillado por estas dos personas que se encuentran privados de la libertad. Es muy doloroso entender que la primera patada a mi hijo le estalla un pulmón, lo deja en estado de indefensión, y la otra persona viene y le genera 8 fracturas en el cráneo, le fracturan las manos. Realmente no hay cómo describir lo que hemos tenido que procesar y vivir en estos meses. No hemos podido hacer un luto, porque nuestro primer bálsamo es la justicia. Y es un derecho el que tienen los colombianos, acceder a una justicia donde todas las entidades han operado. La policía fue diligente, no nos dejó morir nuestro hijo en el andén. La fiscalía actuó, medicina legal actuó. La fiscalía ha sido un aliado de nosotros, como debe ser, en representante de las víctimas, pero no es posible que por un juez no se pueda hacer justicia en este país. ¿Qué señales se le da a la sociedad y a los jóvenes en esta sociedad que crean que pueden agredirse a patadas, a golpes en la calle y que no va a tener consecuencias? Que pueden matar a otro a patadas y no tiene consecuencias. Esto tiene que ser ejemplarizante para la sociedad colombiana. Nuestro hijo ya no está y nada nos lo va a volver a traer, pero tan solo una justicia efectiva, actuante, puede darnos sentido a una sociedad como la nuestra. Definitivamente no, como colombianos, pues no queremos un segundo caso Colmenares. El dolor y la impunidad que eso significa. A diferencia de esa triste experiencia que tuvo esta familia, tenemos los videos que identifican plenamente a los agresores. La fiscalía cuenta con 19 testigos que han identificado los agresores en ese momento. Entonces tenemos todo para tener una condena y que no tengamos que pasar por un segundo caso Colmenares. Pero todos los días es esto, es enfrentar esta realidad, que mi hijo no murió por una enfermedad, murió a golpes en Chapinero, que es una zona céntrica de Bogotá. Entonces, realmente estamos levantando la mano hoy por eso. Y la señal que toca darle a la sociedad, Nicole, o sea, no es posible que en Colombia pase esto y teniendo todas las herramientas, por falta de una justicia operante, un sistema judicial operante, una judicatura que como nos manda a un juzgado de descongestión, donde lo primero que nos advierte la secretaria del juzgado ayer es que están muy congestionados. Tenemos 2 fechas agendadas, el 9 de junio y el 23 de junio, pero la audiencia preparatoria no es tan sencillo agotarla en una sola sesión. Entonces, esa es nuestra gran preocupación. Realmente se está comprometiendo todo el trabajo que ha hecho la Fiscalía en recopilar el material probatorio, que se pierda, que realmente no se pueda materializar con un juez de conocimiento. Con todo el dolor de mi corazón, ninguna condena me va a devolver a mi hijo. Nada, lo perdí definitivamente. Pero ¿qué espero? Que estas personas que son adultos, uno de ellos tiene 27 años, el otro tiene 22 años, con plena conciencia de sus actos, cometieron un crimen brutal, un crimen totalmente repudiable, que realmente reciban una condena acorde a las consecuencias de sus actos. Que quisiera para todas las mamás que de una u otra manera han perdido sus hijos, que podamos creer en la justicia. Bueno, eran una madre y un padre que lamentablemente perdieron a su hijo en medio de una situación completamente condenable, irreprochable. Y ahora pues en medio de este panorama también de una posible libertad de quienes están procesados por este caso, en este caso por vencimiento de términos, y ya vamos a entender de hecho qué es lo que está pasando específicamente. Por eso queremos saludar aquí en Noticias Caracol en Vivo a Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, a quien contactamos a esta hora en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por ese contacto. Muy buenas tardes a ustedes, ya buenas noches, Alejandra, Manuel y a todos
televidentes de Noticias Caracol. Abogado, en medio de este panorama tan fuerte a nivel judicial para la familia, a puertas de un vencimiento de términos de los señalados asesinos, ¿en qué va el proceso? Para que los colombianos puedan entender, después de lo que pasó esa madrugada del 31 de octubre, estamos hablando de una investigación, una captura, una legalización de captura, pero ¿en qué va ese proceso? ¿Ya hay una imputación? ¿Qué hay? ¿Por qué se vencen los términos? Vale, voy a hacer un resumen ejecutivo para que todos entendamos. Hubo el homicidio el 31 de octubre del año 2025. Hubo una captura en flagrancia de Juan Carlos Suárez Ortiz, que se encuentra hoy privado de libertad. Posteriormente, gracias a la ayuda de la policía, fiscalía, sociedad y claramente todos los medios de comunicación, incluido obviamente Caracol Noticias, del que hemos recibido un apoyo total, se entrega el señor Ricardo Rafael González Castro. Ellos hoy se encuentran privados de la libertad, ellos ya fueron imputados, ya fueron acusados. Los jueces de control de garantías y la juez que tenía el conocimiento actuaron de manera diligente, eficaz, eficiente, con una celeridad extraordinaria, atípica dentro del sistema penal acusatorio, pero nos hemos estrellado contra un muro de concreto porque paradójicamente tuvo una nueva de reasignación este proceso y fue asignado, repito, paradójicamente, y abro comillas, a un juez de descongestión. Un juez de descongestión que vino a congestionar el proceso. ¿Y por qué lo digo abiertamente así? Porque el sistema penal acusatorio, la ley 906 de 2004, en el artículo 317, establece un término de 120 días a partir del momento en el que se presenta la acusación. Es decir, que más o menos el 20 de junio, 21, 22 de junio del presente año, se cumple ese término. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos en la etapa que se llama preparatoria, audiencia preparatoria, donde se hace el descubrimiento probatorio y donde finalmente el juez de conocimiento decreta las pruebas que se van a practicar en juicio. Si nosotros, antes del 20 de junio, o más bien, si el señor juez 801, penal del circuito de Bogotá, antes del 20 de junio, no instala de manera formal la audiencia de juicio oral, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro podrían estar quedando en libertad. Esto claramente es una burla total a las víctimas, una burla incluso a la sociedad, porque la sociedad siempre espera la administración de justicia, además de la rectitud, celeridad. Una justicia tardía, para mí, es el equivalente de impunidad. Impunidad legalizada en los estrados judiciales, pero finalmente impunidad. En el día de ayer, sorpresivamente, nos dice una funcionaria del despacho, instalada la diligencia, que no se podía hacer porque el señor juez 801 del penal del circuito de Bogotá fue elegido como jurado clavero para la selección, para los comicios electorales, y que estaba en una capacitación. Hombre, yo digo algo a manera reflexiva y respetuosa. Son más de 10.000 jueces. Cualquier juez puede cumplir esta tarea. Y el señor juez no debió aceptar esta designación con todos los argumentos. Él fue nombrado juez de descongestión. Y nos dice la misma funcionaria que todos los procesos que le asignaron al juez van con detenidos privados de la libertad. ¿Sí? Y peor aún, en este caso particular, donde hay una víctima fatal, y claramente yo sé que en Colombia diariamente muere gente, no es posible que todos los órganos del Estado, Fiscalía, Policía, Medicina Legal, entreguen todo masticado para un juez de conocimiento y se nos vaya a vencer un término de esta manera. Es decir, la verdad, la pregunta es ¿dónde queda el derecho de las víctimas? Incluso ¿dónde queda el derecho de los procesados? De tal manera que yo sí le ruego al favor a la judicatura
y especialmente al juez 801 penal del circuito de Bogotá, que considere la designación como jurado de votación o como clavero, porque su deber principal es administrar justicia, no ser testigo, ni jurado de votación, ni autoridad electoral. Él es juez penal del circuito y por eso está devengando unos salarios y debe estar a disposición de sus procesos. No tiene presentación que un juez de descongestión termine siendo de congestión y peor aún, dejando vencer términos y dejando enmarcada la impunidad en los estrados judiciales. Doctor Rincón, queda entonces exactamente un mes, es decir, estamos a 20 de mayo, usted decía que el vencimiento de término se cumpliría el 20 de junio. ¿Qué alternativa hay en todo el día que hemos llevado los medios de comunicación cubriendo esa advertencia que están haciendo ustedes, que hace la familia de Jaime Esteban? ¿Ha habido alguna respuesta, alguna nueva citación? No, la única alternativa es que el juez cumpla su deber. Es que el deber de él no es ser jurado de votación, no es ir a capacitaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ese no es el deber de un juez penal del circuito de Bogotá, con todo respeto lo digo. El deber del juez es atender estos casos. El deber de la administración de justicia es ser una justicia diligente, una justicia eficaz, eficiente, con celeridad, resolviendo. Porque es que a nosotros los ciudadanos se nos olvida un detalle no menor, y es que los jueces de la República tienen el poder que ningún otro ciudadano tiene, y es decidir sobre los derechos y la vida de todos nosotros los ciudadanos. Ese poder no lo tiene ningún funcionario del sector público y mucho menos del privado. De tal manera que la única alternativa y el llamado a la judicatura y al juez 801 penal del circuito es que cumpla su deber. ¿Cuál es su deber? Que en sus manos no se deje vencer un término para que la impunidad quede enmarcada y quede prácticamente en una lápida, o en otra lápida más bien, que acompañe la muerte brutal que padeció Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Esa es la única alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Que el juez coja su agenda, no acepte esa designación que le hicieron como jurado, o no tengo ni idea de qué le hicieron esa designación, y diga, venga, yo le tengo que dar prioridad a mis procesos, y en especial a los que por vencimiento de términos van a recobrar una libertad, unas personas que todo el país conoció cómo mataron brutalmente en plena vía pública, sin sonrojarse, a un ser humano que no tuvo la oportunidad de defensa y que tampoco se defendió. De tal manera que, nuevamente, con todo respeto, yo le ruego el favor a este juez a que cumpla su deber y que termine la audiencia preparatoria e instale el juicio oral, ¿sí? Lo formalice, esa audiencia de juicio oral, para que haya justicia, porque no puede haber un caso Colmenares 2.0 y peor aún, en este caso particular, en el caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, existen todas las pruebas, absolutas. Es decir, como dicen popularmente, el mango está bajito para el señor juez y ojalá que en la puerta del horno no se le queme el pan al señor juez. Alejandra, valdría mucho, y abogado Camilo, valdría mucho la pena acá, no solamente, porque es que esa es la gran noticia, ¿no? O sea, claro, podrían vencerse los términos en un proceso tan delicado, en donde hay un joven de 20 años asesinado, pues porque a este juez que le asignan el caso, pues tiene que ir de juez, de jurado, en las próximas elecciones del 31 de Claro, que, de mayo. Que es otra obligación, otra responsabilidad. Claro, ¿Qué pesa más aquí valdría mucho la pena, Alejandro, y Alejandra, lo que yo quiero hacer es, pues hay que consultar también al registrador, a qué tipo de pena se expondría, si pesa más de pronto el deber constitucional de este juez para no dejar vencer los términos, o si pues se oye el domingo como juez en una urna hacerlo, ¿no? Abogado Camilo,
En medio de todo lo que decía la mamá, en medio de su dolor y de su llanto, lo que ha significado ese proceso para ellos, ¿a qué se enfrenta, para hablarlo en términos muy coloquiales, esas personas señaladas del asesinato si se llegaran a vencer los términos? No, pues claramente, como se lo dije yo ayer a la funcionaria del despacho del juzgado 801, le dije, el vencimiento de términos y la libertad de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro les da la oportunidad única e irrepetible en su vida de salir impunes de un crimen atroz, ¿sí? Y ellos no van a estar, ninguno de esos dos personajes va a estar sentados en la sala de la casa esperando a que la justicia los llame para decirle, venga, reciba la notificación de 40 años de prisión o más. Claramente no lo van a hacer. Claramente van a evadir la justicia, van a huir y sencillamente, si habrá sentencia condenatoria, terminará enmarcada quién sabe dónde, porque las sentencias condenatorias o las sentencias que resuelven los problemas a los ciudadanos, en especial a las víctimas, si no es una justicia material, de nada sirve, ¿sí? Por eso, más allá de esa reflexión, Manuel, que usted decía que cómo hacemos para que el señor registrador no haga estas designaciones, es que la situación es muy sencilla, Manuel. Cuando uno es funcionario público y a uno la registraduría le hace designaciones por los temas electorales, por los comicios electorales, bien sea como testigo, bien sea como jurado de votación, uno también puede declararse impedido o no aceptar esa designación. En este caso particular, el juez tenía todas las herramientas para no aceptar esa designación. ¿Por qué? Porque es que él fue designado, fue nombrado por la judicatura para juez de descongestión y como tal tiene que darle prioridad a su nombramiento primario, no a una designación transitoria, que en gracia a discusión, si nos ponemos a juntar capacitaciones, que fue por la que ayer nos hizo la diligencia, porque el señor juez está en una capacitación de jurado, después viene la primera vuelta, la segunda vuelta, y si a eso le sumamos los escrutinios, entonces el señor juez de descongestión vendría a incorporarse a finales de junio o a principios de julio, porque están en escrutinios. Eso no puede ocurrir en este país, perdónenme. Eso no puede ocurrir en este país. Ese era el punto que quería yo llegar, Alejandra. ¿Cuál para era también explicar la alternativa y la posibilidad también en este caso? Mire, yo quisiera plantear una pregunta que está planteando una usuaria aquí a través de nuestra cuenta de YouTube, doctor, y es la posibilidad, dice @Andrea Guzmán Silva 8780, si se pueden defender los procesados en libertad. No, de poder se pueden defender, claro, ¿sí? Es decir, porque ella lo que dice es no necesariamente van a quedar libres. No, pues por supuesto que quedan en libertad. Es que ellos se encuentran hoy privados de la libertad intramural en centro carcelario y penitenciario. Y claramente a puertas de una sentencia donde hay videos, donde todo el país los conoció, donde hay testigos, donde hay un muerto, de esta forma tan miserable, tan brutal, tan inhumana como mataron estos sujetos a Jaime Esteban, repito y lo digo coloquialmente, ellos no se van a quedar esperando en un Oxxo o en cualquier otro establecimiento de comercio o en la sala de la casa tomando café a esperar a que les notifiquen, venga, es que usted tiene que irse guardado más de 40 años. Ellos van a emprender la vida. No, es que no olvidemos que Ricardo Rafael González Castro, a pesar de haber cometido el delito, estando en Bogotá, el hombre llegó acá hasta Cartagena. Ahora supónganse ustedes una libertad por vencimiento de términos. Claramente ellos salen del país. Es que de eso no hay duda. Hoy la justicia está persiguiendo a la determinadora, a la señora Paola Zulbarán. No la hemos podido encontrar. La justicia ni las autoridades la han podido ubicar. Ahora pónganse a pensar ustedes que los coautores materiales o pretender que los coautores materiales se vayan a defender en libertad. Pues claro, es que se van a defender en libertad. ¿Y cómo se van a defender? Pues huyendo, evadiendo el proceso. Así es que se van a defender.
Abogado, Bueno, solamente una cosa, sí, y es que ahí queda entonces claro la explicación y los riesgos en medio del proceso de ese vencimiento de términos para los usuarios que dudan precisamente de esas advertencias que están haciendo. Exactamente. Alejandra, abogado, hay muchas preguntas de los usuarios en estos momentos en red y yo creo que vale la pena poder aclararlos, porque con videos, con todas las pruebas que hay, preguntan por acá, ¿por qué señalados? ¿Por qué darle esa presunción de inocencia y una categoría? Explíquenos eso, por favor, abogado. Sí, claro, mire, es que la Constitución para todos aquellos televidentes o todos los internautas que están ahí participando de esta entrevista, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que está dentro de la Constitución Política de Colombia. Pero paradójicamente, lo tengo que decir, en mi ejercicio como litigante, aquí es dependiendo del personaje. O hay presunción de inocencia o hay presunción de culpabilidad. Es un caso bastante complicado, Alejandra, en medio de todo lo que significa la responsabilidad del juez y también la premura de la familia, ¿no? En medio del llanto, ese llamado que hacía la mamá ahora cuando veíamos la entrevista que hacía Nicole Buitrago, para que este caso no quede impune. ¿Qué pesa más, no? ¿Qué pesa más? El hecho de cumplir con una obligación también de ser jurado de votación o de litigar finalmente, de ser juez en medio de un caso tan difícil y complejo como el asesinato de este joven. Ahí está Manuel, entonces. yo le tengo la respuesta. Sí. Perdóneme, yo le Adelante. tengo la respuesta a esa inquietud de Manuel. Manuel, el juez fue nombrado para ser juez y para cumplir como juez. Y por eso devenga unos salarios. Y no es gracias a Dios y gracias a las reformas a la justicia, hoy nuestros jueces están muy bien remunerados. ¿Sí? La designación de jurado es una designación ad honorem, es decir, no tiene remuneración. Entonces, cuando a usted lo nombran, y a usted el Estado, del impuesto de todos los colombianos, le pagan sus salarios, más prestaciones sociales, y más todo un equipo de trabajo, porque los jueces no trabajan solos, es para que cumpla su deber como juez, no como jurado de votación. Y él debió haber manifestado no aceptar esa designación, peor aún, cuando la judicatura lo designó como juez de descongestión. Es así de sencillo. Bueno, aquí están opinando, de hecho, sí, en efecto, que se haga justicia, la ley está para preservar la vida de todos. Doctor, entonces, ya para finalizar, ya usted nos dice, nos habla como de la obligación y de este dilema que tendría que resolver el juez, pero teniendo en cuenta estos tiempos de los que nos hacía claridad, tenemos un mes que tiene que pasar entonces en los próximos días una vez se toma una decisión en favor del proceso. Mire, más allá, hablando de que estamos en época electoral, y no voy a mencionar nombres, pero aquí hubo un juicio muy famoso hace poco de un líder político que lo conocemos a nivel nacional. Y ese líder político le asignaron una cantidad de audiencias, precisamente con la premura del vencimiento de términos. Entonces, yo pienso que con el mismo rasero se tiene que medir a todos los ciudadanos colombianos, ¿sí? Y si un juez tiene el conocimiento y le hemos advertido del vencimiento de términos, la obligación del juez es coger su agenda y si nos toca trabajar toda una semana de corrido, pues se hace. Pero aquí el derecho de las víctimas no puede ser pisoteado. Aquí el derecho de los procesados, incluso de los privados de la libertad, tampoco puede ser pisoteado. Pero peor aún, el mensaje al país, a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a la administración de justicia, no puede ser que aquí la justicia en un Estado social de derecho no funcione. Porque si es así, creo que ahí sí apague y vámonos. No hay nada que hacer. Es que ese es el llamado, Alejandro, ya para finalizar, precisamente a usted y a mí, como cualquier parroquiano, pues tratamos de entender lo que pasa con la justicia y esas son las grandes dudas que se generan pues, en un caso tan sonado, pero sobre todo cuando ya ha habido, por ejemplo, un antecedente, y no quiero comparar,
con el caso, por ejemplo, de Colmenares, que también en estos días fue noticia también, pues por el desenlace que tuvo. Y con la gran diferencia de la cantidad de pruebas que hay en este caso. Exactamente. Entonces, la pregunta para usted, para mí, para los usuarios de Noticias Caracol en Vivo es esa. O sea, ¿qué pasa con la administración de justicia en el país en casos donde hay evidencia y prueba más que certera en medio de todo este caso, Alejandra? Doctor Rincón, muchísimas gracias por esos minutos y quedamos muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días en favor del proceso. Alejandra y Manuel, y a todo el equipo de Caracol y a todas las personas que siguen Noticias Caracol, muchísimas gracias, sobre todo por ese apoyo y solidaridad en este caso, y esperamos y confiamos que la judicatura, y en especial el honorable juez 801 de conocimiento del Circuito de Bogotá, entienda la preocupación, entienda que es un tema de justicia. Esto no es un asunto personal. Es un asunto de justicia, es un asunto de derecho y es un asunto en respeto precisamente a la Constitución Política de Colombia. Venga, abogado Camilo, una consulta antes de que usted se vaya. Tengo una duda, creo que nos surge también a los usuarios, es si este juez no acepta la designación, también puede venir una investigación disciplinaria, ¿no? Usted como abogado, ¿conoce ese proceso? ¿Sabe qué podría venirle este juez si no acepta esta designación como juez para votar? Claramente ahorita nos explicó una parte, pero ¿podría venir algo disciplinario para él? No, en absoluto, porque primero que todo, las faltas disciplinarias, en principio es por la falta de observancia al deber funcional, ¿sí? Y en este caso prima el deber funcional del señor juez, ¿sí? No prima aceptar o la designación de ser jurado de votación. Y el señor juez, y él lo sabe muy bien, por eso yo digo, esto no es un tema personal, es un tema en estricto derecho. El señor juez sabe que tiene todas las herramientas para poderle decir a la registraduría, qué pena, pero yo fui designado juez de descongestión, estoy definiendo libertades y estoy definiendo derechos de víctimas, en este caso particular, cuando ya se violó el derecho fundamental más importante de nuestra Constitución, que es la vida. Si nosotros, como ciudadanos, y si los jueces no priorizan su deber como jueces en defensa de la vida, en defensa de la justicia, entonces, ¿a quién vamos a acudir? Lo cierto es que este tipo de designaciones no son designaciones que no tienen una posibilidad de excusa. Es completamente claro que en muchos casos uno puede presentar una excusa y pues este caso es evidentemente un caso que genera cierta prioridad. Y la gran pregunta aquí es por qué la fiscalía, y la gran pregunta aquí, Alejandra, es por qué la fiscalía pues no ha movido rápido esta acusación. Alejandra y Manuel, estas designaciones no son forzosas cuando se trata de este tipo de funcionarios. Estamos hablando de un juez de la República, repito, de descongestión. A mí no me pueden nombrar juez de descongestión para congestionar los procesos judiciales. Por Dios, eso es un tema incoherente. Ahora, la fiscalía, mi querido Manuel, ha hecho lo propio, pero nosotros hoy estamos en manos del juez de conocimiento. El juez de conocimiento es el que da la agenda. Por eso yo insisto a través de Caracol Noticias y le ruego al señor juez 801 del Circuito de Bogotá Penal a que en su agenda priorice el caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo y que él imponga la agenda para que este caso no quede enmarcado en la impunidad y sencillamente le enviemos un mensaje a los ciudadanos y a las juventudes que usted puede matar a quien se le da la gana en vía pública, que en este país no pasa nada. Pues doctor Rincón, nuevamente muchísimas gracias por esos minutos, por sus claridades. A ustedes, Alejandra y Manuel, muchas gracias.